Es una alegría, desde acá se ve un montón de gente, está buenísimo. Les damos la bienvenida a todas y a todas a la presentación de la propuesta del equipo Transiciones acá en Córdoba y la presentación del libro Cómo reconstruir el país que nos queda. Mi nombre es Florencia Puente, yo soy parte del equipo Transiciones. Este que estamos presentando hoy es el primer libro del equipo Transiciones. Se trata de una obra colectiva realizada a muchas manos por un montón de compañeras y compañeros que están un poco acá y un poco de aquel lado hoy, acompañándonos. En esta obra nosotros reunimos propuestas para pensar una agenda de transición justa, popular, frente a la crisis social, económica y ambiental de la Argentina. Este es un primer compilado de propuestas. Nosotros somos un equipo que nos reunimos varias veces al año y que estamos activamente pensando propuestas. Este es un primer libro. La idea es que podamos seguir compilando propuestas. El libro no se queda ahí. El libro nosotros lo pensamos como una herramienta para el debate. Maristela va a hablar un poco de esto ya. No me voy a extender mucho en la presentación del equipo porque afortunadamente acá hay muchos compañeros del equipo que van a poder exponer. Solo me queda agradecerle a la Universidad Nacional de Córdoba que nos presta el espacio, nos recibe gratamente. Nosotros somos activistas, somos investigadores formados en universidades públicas, estamos hoy en Resistencia y siempre nos sentimos en casa en espacios como este. Agradecerles a todos por venir, agradecer también a los compañeros que están trabajando en la técnica, en la comunicación, en la divulgación del encuentro, a Carolina y Ana por aceptar el convite a debatir con nosotros. Y bueno, voy a ir presentando a los panelistas en orden. Le doy la palabra a Maristela. Maristela es Vampa, que viene del sur patagónico. Somos un equipo muy federal, ya lo van a ir viendo en las presentaciones. Ella es de la Asociación de Abogados Ambientalistas CAGE y también del equipo Transiciones. Bueno, te paso la palabra, Maristela. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Un agradecimiento especial al Centro Cultural que nos ha atendido todo el día de hoy, que hemos tenido una jornada de trabajo, y también el día de mañana, que tendremos un encuentro con diferentes organizaciones sociales. Gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Universidad Pública, que es la universidad en la cual yo estudié. Así que no soy solo patagónica, yo soy cordobesa también. Así que quede claro. A ver, me toca hacer una brevísima presentación de este primer libro del equipo Transiciones. Dos palabras, digamos, sobre el contexto, antes de entrar en algunos ejes y precisiones que presenta este libro colectivo, ¿no? Y cuáles son los objetivos del proyecto, podríamos decir, del equipo Transiciones. En primer lugar, en relación al contexto, lo que hay que decir es que desde el punto de vista global nosotros atravesamos un escenario de policrisis. Acá mismo me pasó a presentar en Córdoba el libro que tiene el mismo título, pero bueno, en realidad este es desde una reflexión colectiva. Somos conscientes de que vivimos una crisis múltiple, entrelazada, no es una mera sumatoria de crisis, sino que estas están entrelazadas, encalvagadas entre sí, y que esto hace que efectivamente se potencien, se refuercen entre ellas y generen un escenario de incertidumbre cada vez mayor, en donde se articulan desde la crisis climática, el aumento de las desigualdades sociales, la crisis de los cuidados, el desplazamiento de poblaciones, la expansión de las extremas derechas y la erosión de los valores ligados a la igualdad y a la democracia, y por supuesto también el desarrollo incontrolado de la inteligencia artificial. Si esto es el panorama a nivel global, lo que podríamos decir que a nivel local, nacional, bueno, vivimos un momento de destrucción masiva en la Argentina. El gobierno de Milei va generando un país que se presenta como una suerte de modelo en ese sentido en relación a la política de la motosierra, esto es, a la destrucción de derechos, a la desregulación,
y el aumento de las desigualdades. Por otro lado, también es un modelo que sin duda pueden llegar a tomar otros países de América Latina, ahora que se está dando un giro a la derecha, en relación al alineamiento con Estados Unidos, que tiene diferentes ejes, que no lo puedo desarrollar acá, pero que efectivamente muestran la consolidación de un modelo de colonialidad cada vez más servil, cada vez más complaciente. Y por último, en tanto laboratorio de las desigualdades, también, digamos, la presencia de podríamos decir, los tecnócratas que hoy se asocian al tecnofascismo, hace que efectivamente la Argentina se erija en una suerte de modelo en donde no solo se trata de la entrega de los minerales críticos, por ejemplo, sino también de cómo controlar las poblaciones en un contexto de mayor desigualdad. ¿No? Ese es un poco el escenario en el cual nos encontramos y en el cual nosotros estamos tratando de pensar cómo reconstruir el país que nos queda. El equipo Transiciones nació hace 3 años. Hace 3 años, antes de la victoria electoral de Milei. Es un equipo de equipos porque efectivamente está conformado por diferentes grupos de trabajo, universitarios, activistas. Nos decimos intelectuales anfibios porque no solo hacemos trabajo académico, sino que también acompañamos diferentes luchas. Inicialmente nació vinculado a la reflexión sobre la transición energética y sobre todo como una crítica a la transición energética corporativa y neocolonial que se está gestando desde los países del norte, pero rápidamente fue ampliando su radio de acción e incorporando investigadores y activistas de otras disciplinas que están pensando la transición o que buscan pensar la transición ecosocial desde un punto de vista de articulación entre la justicia social y la justicia ambiental. Un par de precisiones. Primero que tenemos una serie de acuerdos entre nosotros a la hora de discutir, queremos hacer buenos diagnósticos, ¿no? Y presentar propuestas de transición ecosocial. En ese sentido, tenemos una concepción de la transición ecosocial amplia, integral, holística, que critica sobre todo aquellas concepciones más parciales que están asociadas, por ejemplo, a una visión de la transición energética solamente como un cambio de fuentes, ¿no? No, para nosotros, así como la policrisis o la crisis que vivimos es múltiple, las transiciones también son múltiples y aluden a una necesidad de transformación no solo energética, sino también productiva, cultural, política, económica, y es por eso que asumimos la necesidad de reflexionar de manera interdisciplinaria, convocando a otros especialistas y activistas del campo, sea de la economía, del derecho, de la geografía, además de expertos en cuestiones climáticas, ingenieros y politólogos y sociólogos. Una cuestión fundamental que es sin duda un punto de acuerdo central es que nuestra reflexión no solo parte de la idea de la crisis climática, sino de la crisis o el aumento de las desigualdades sociales, que es algo que atraviesa toda América Latina o a todo el sur global. Ninguna hipótesis de transición ecosocial justa y sostenible puede construirse si no articulamos precisamente las demandas de igualdad, de equidad, con las demandas de cuidado de la vida, de sostenibilidad de la vida. Así que para nosotros ese no es una mera consigna, es un gran desafío que como latinoamericanos, como argentinos, tenemos para pensar la transición ecosocial. En segundo lugar, también nos proponemos pensar lo que los economistas llaman la restricción externa, considerando en ese sentido a las restricciones externas, algunos la identifican como la falta de divisas, ¿no?, en nuestro país, lo cual impulsa cada vez más las exportaciones. Para nosotros, en realidad, el núcleo neurálgico de las restricciones tiene que ver con la deuda externa y ese ciclo perverso, ¿no?, que genera no solo de pago indefinido de los intereses de la deuda y fuga de capitales, sino de la generación de una mayor deuda ecológica, tal como está reflejado en uno de los artículos de este libro, en el cual los autores son Frank Cantamuto y Guillermo Peinado. En ese sentido, nosotros rechazamos las supuestas soluciones que vienen tanto del neoliberalismo
como también del neodesarrollismo, ¿no? Hacemos una crítica profunda del mandato exportador y apostamos a construir otra hoja de ruta, ¿no?, que no vaya en la línea de la exacerbación del extractivismo. Otro elemento fundamental de nuestra reflexión es que asociamos de manera indisoluble derechos humanos con derechos de la naturaleza. Eso nos parece fundamental, es algo novedoso también para algunos, pero implica no tener una visión utilitaria de la naturaleza, sino más bien promover una visión en la cual la relacionalidad, la interdependencia sean el centro en el cuidado de la vida, en el poder garantizar el mantenimiento y la regeneración de la propia naturaleza. Otro, y me faltan solo dos y termino, otro, que es el cuarto, tiene que ver con la importancia que para nosotros adquiere la construcción de un Estado ecosocial. Y sabemos que ahí somos provocativos, que vamos a contracorriente de todo en un momento en el cual apareciera que el Estado hay que destruirlo, ¿no? No es el Estado anterior al que estamos apelando, sino un Estado ecosocial que reorganice la sociedad según demandas sociales y ambientales y que tenga por objetivo satisfacer las necesidades humanas incorporando los límites o las fronteras planetarias. Eso nos parece fundamental y hace alusión también a la necesidad de construir una economía política crítica que vaya más allá de las limitaciones de la economía ortodoxa y de la economía heterodoxa. Por último, no se trata de reconstruir una Argentina en función del pasado, ¿no? Reconstruir es reinventar. Es reinventar articulando narrativas diferentes, narrativas ecoterritoriales, feministas, sindicales, políticas, que tengan en cuenta, por un lado, que efectivamente estamos reflexionando y queriendo poner en práctica una hoja de ruta en el marco de un planeta dañado, pero además estamos en un país en el cual se están destruyendo derechos, instituciones y el Estado a gran escala. Y eso es una dimensión que también tenemos que tener en cuenta. Cierro con esto. Nuestro libro no propone un programa cerrado, tampoco tiene por objetivo quedar en una suerte de repositorio o biblioteca. Propone una caja de herramientas y un programa abierto a conversar con organizaciones sociales de todo tipo que piensen en la necesidad de la transformación ecosocial, que pongan el énfasis en lo colectivo, en lo público, en lo comunitario, como base, sobre todo, de una política de igualdad, que es un tema que tenemos que profundizar realmente, y una política de sostenimiento de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Maristela. Bueno, por ahí retomo lo último que dijo Maristela para contarles también que mañana vamos a estar desde el equipo Transiciones reunidos con una multiplicidad de organizaciones que aquí en Córdoba trabajan desde la economía popular, desde los feminismos, desde los sindicatos, desde múltiples formas de organización y resistencia, temas ligados a la transformación ecosocial. Vamos a estar proponiendo también un diálogo, por eso también vinimos acá. Y bueno, le paso la palabra a Martín Short. Martín es investigador de CONICET, es docente de la Universidad de Buenos Aires y también forma parte del equipo Transiciones. Él estuvo a cargo, junto con otros compañeros, de uno de los últimos textos que publicamos en el equipo Transiciones. También contarles que pueden visitar la página del equipo Transiciones. Todos ahora tienen, entiendo, en sus manos un libro del equipo Transiciones. Pero bueno, somos bastante activos reponiendo algunos de los ejes de los debates que tenemos también en redes sociales. Les invitamos a seguirnos por ahí. La idea es que los compañeros que están acá desde el equipo vayan reponiendo e hilando algunos de los debates que venimos llevando adelante. Martín. De ahí abajo. Ahí. Había que prender. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, nosotros con Francisco Cantamuto y Andrés Weiner acabamos de cerrar, después de una discusión muy interesante con el grupo, un trabajo con una propuesta sobre el modelo productivo. Por supuesto que en 10 minutos que tengo no voy a poder resumir el trabajo, solo voy a plantear a grandes trazos por dónde va la reflexión, pero sí poner en eje
con quién estamos discutiendo. Y estamos discutiendo con, lamentablemente, buena parte del arco de, digamos, la ciencia económica y lo que uno puede referenciar tanto en el neoliberalismo como en lo que María Estela llamó el neodesarrollismo, que sería muchos economistas que se autoperciben heterodoxos, pero que tienen planteos bastante asimilables a los de la ortodoxia. ¿Cuál es el planteo o el consenso que hay en esas escuelas o en esos autores que están todo el tiempo en los medios dándonos cátedra de hacia dónde tiene que ir la Argentina? Básicamente que, dadas las características de la Argentina, lo mejor que podemos hacer es consolidar un modelo exportador afincado en las producciones primarias, que ya no es más solamente el agro, sino que obviamente cada vez más tiene que ver con los hidrocarburos y con todo el avance fuerte del sector minero, y que en todo caso eso generará bases de crecimiento y en algún momento la economía va a crecer y van a haber condiciones para encarar la redistribución del ingreso. Sea por la vía del derrame, como proponen siempre los neoliberales, que sabemos que eso nunca llega, o sea por la vía del derrame desde el punto de vista del enfoque neodesarrollista, con algún criterio de intervención estatal que también sabemos que llega poco a efectivizarse. Entonces, un poco ahí el eje de lo que pensamos con Francisco y con Andrés y que se discutió mucho en el grupo tiene que ver con 2 o 3 cosas que no están apareciendo mucho en la discusión, por lo menos en Argentina, y sí a nivel internacional. La primera es qué lugar darle a la distribución del ingreso, ¿no? Si es el punto de llegada o una variable dependiente de un modelo económico traccionado por exportaciones primarias conducidas por capitales transnacionales, o es el punto de partida de un modelo productivo y un modelo de desarrollo económico, social, ambiental alternativo. Obviamente nosotros nos paramos más en ese segundo registro. Y el otro elemento fuerte es la discusión con si el destino manifiesto de la Argentina tiene que ver con consolidarse como una plataforma exportadora bajo la conducción casi en términos de economía de enclave por capitales transnacionalizados, financiarizados, etcétera, o si es posible pensar con la estructura productiva existente, sobre todo en materia industrial, un programa de desarrollo que tenga foco importante en el sector industrial, en el sector productivo. Entonces, el eje del trabajo que nosotros presentamos, como dijo muy bien María Estela, para el debate, esto no es una propuesta cerrada y de hecho está la búsqueda de ese debate que es necesario, tiene que ver con articular en una misma estrategia la idea de la reindustrialización o el objetivo de la reindustrialización con el objetivo de la redistribución del ingreso como un elemento fundamental. Pero para llegar a eso hay que empezar por el principio, que tiene que ver en principio con 2 o 3 supuestos que son muy fuertes y que nosotros desarrollamos en el trabajo. El primero es que pensar la redistribución en un país como la Argentina no solamente tiene que ver con discutir el tema salarial, obviamente tiene mucho que ver con eso, sino que también hay otras aristas, fundamentalmente 2, hay muchas más, pero fundamentalmente 2. La primera tiene que ver con la cuestión impositiva. Argentina es un país, con Milei ni hablar, pero antes también, que consolidó mucho su estructura impositiva en impuestos muy regresivos que tienen que ver o que gravan fuertemente a los que vivimos de un ingreso fijo. O sea, la cuestión del cambio en la estructura impositiva ocupa un lugar fundamental en la estrategia de redistribución, pero también en conseguir recursos para financiar el programa industrial que nosotros esbozamos en ese trabajo. Y el otro elemento fuerte que en el grupo se discute mucho y algo que no dijo María Estela, hay visiones encontradas y eso me parece sumamente enriquecedor, es qué lugar darle al Estado, mayor o menor, desde el punto de vista de la apropiación de renta en sectores que tienen de por sí rentas extraordinarias como son estos sectores de las producciones primarias. Ahí hay un primer elemento que tiene que ver entonces con el eje puesto en la discusión de cómo financiar esta estrategia. El otro eje tiene que ver con problematizar 2 aspectos muy importantes que condicionan las finanzas públicas en la Argentina y que dan cuenta de una captura del Estado por parte de los sectores dominantes. El primero es que una parte muy importante del gasto público se orienta no a financiar el desarrollo, sino a pagar deuda.
por lo tanto ahí hay que darse una discusión respecto de qué hacer con el tema de la deuda, ahí nosotros esbozamos algunas propuestas. Y la segunda es que estos modelos extractivistas, estos modelos de la producción primaria bajo control transnacional, tienen un supuesto fuerte que es que el capital necesita estímulo para invertir, como si no fuera poco el estímulo que le da la renta extraordinaria vinculada, por ejemplo, al petróleo alrededor de Vaca Muerta, al gas o lo que tiene que ver con la minería. Y uno de los ejes de ese fomento es sacrificio fiscal, o sea, recursos que el Estado deja de percibir en aras de fomentar una inversión que llega a poco y nada desde el punto de vista de las propuestas estas de anclar un modelo de desarrollo alrededor de estas producciones primarias. Por lo tanto, la cuestión de problematizar la captura del Estado, la cuestión de problematizar el qué hacer con la deuda, van a jugar un lugar muy importante en esa estrategia que, insisto, incorpora o trata de incorporar de manera articulada la redistribución con la cuestión de la reindustrialización o pensar el programa industrial. El otro elemento muy importante que yo creo que es central en el planteo tiene que ver con la cuestión de que muchas de las cosas que se plantea ahí que se quiere hacer son muy difíciles de hacer porque hay todo un entramado normativo que son un legado pesadísimo de los gobiernos neoliberales, que vale decir los gobiernos no neoliberales modificaron muy poco, que tiene que ver con que el Estado no solo está condicionado mucho por el poder económico en términos de su funcionamiento de gasto y de ingresos, sino que también hay todo un marco normativo que tiene que ver con regulaciones que condicionan mucho la posibilidad de encarar una estrategia que implique, como esta, una confrontación con estos sectores y no una estrategia de conciliación que a todas las luces sabemos cómo termina. Y ahí hay dos elementos o tres, destaco dos solo para mencionarlos que para nosotros son importantes. El primero tiene que ver con una profunda modificación del régimen antimonopólico, o antitrust o de defensa de la competencia. Ahí hay todo un esbozo de propuesta que para nosotros es muy importante. Y el segundo elemento que es clave es sacarse encima el lastre, que es muy difícil de hacerlo, de algo que se hizo mucho en la década de los 90, pero que dura hasta nuestros días, que son tratados bilaterales de inversión, que Argentina tiene suscriptos alrededor de 50, que casi cualquier decisión de política económica que implique algún grado de confrontación con algún factor de poder económico puede perfectamente terminar en un juicio internacional. Entonces ahí hay un elemento muy pesado desde el punto de vista de sacarse de encima estos aspectos normativos y nos parece central en la propuesta. Y el otro elemento que es importante y que tiene que ver con toda la discusión del programa industrial o de la propuesta industrial que nosotros esbozamos en el documento, tiene que ver con lo que está pasando a nivel internacional. Lo que uno ve desde la crisis del 2008 para acá y sobre todo de la pandemia para acá, son países que están haciendo cosas muy distintas a los que habían venido predicando hasta que estos eventos sucedieran. Y básicamente hay tres aspectos que forman parte central del nuevo concierto mundial. El primero es reconocer que la desigualdad es un problema, por lo tanto es muy importante darle prioridad en la discusión nuestra a la problemática de la desigualdad. Argentina es un país tremendamente desigual y por lo tanto no podemos esperar a que la torta crezca para encarar la redistribución, sino que hay que redistribuir para que la torta crezca, y este es un poco el planteo. Lo segundo que se ve a nivel internacional es una vuelta de la discusión alrededor del Estado generando ventajas competitivas, o sea, el Estado interviniendo activamente con políticas industriales, políticas tecnológicas, políticas de fomento de distinto tipo, en la construcción de capacidades y de desarrollo industrial, ¿no? Esta idea de un Estado interviniendo, generando ventajas competitivas que contrasta con estas propuestas que dice crezcamos a partir de lo que tenemos. Y lo que tenemos no son ventajas competitivas producto de una intervención estatal, sino estas ventajas comparativas, estos recursos naturales vinculados a esta operatoria del capital transnacional. Entonces, lo que parece importante de tener en cuenta, después por supuesto los invito a que lean el trabajo porque es muy difícil resumirlo en tan poquito tiempo,
Pero hoy como nunca hay un escenario internacional que habilita mucho este tipo de discusiones. Y hay países tan disímiles como China, Brasil, México o Estados Unidos, por citar los 4 que se me acaban de venir a la cabeza, que están trabajando en esta sintonía de problematizar la desigualdad como un tema a resolver, de repensar la estrategia de intervención estatal, de volver a poner en foco la cuestión de la política industrial. Y me parece central esto, ¿no? Que los distintos enfoques de política económica que se van planteando, que tienen que ver con el enfoque neoliberal brutal que tenemos hoy, pero que también tuvieron que ver mucho con el enfoque neodesarrollista del gobierno anterior, van a contramano de esta ventana de oportunidad que está abriendo el escenario internacional. Esta idea, ¿no?, de primero crecer traccionado por exportaciones, ahí no se problematiza qué exporta la Argentina, quién exporta desde la Argentina, ni mucho menos lo que este libro desarrolla mucho, las implicancias socioambientales, territoriales de eso que exporta la Argentina bajo control transnacional. Entonces la propuesta tiene que ver con invertir el orden de prioridades, la distribución como punto de partida y no como punto de llegada, y recoger el guante, esto que se está viendo mucho en la casuística que vamos estudiando y vamos relevando a nivel internacional, de este doble eje, ¿no? La desigualdad como problema, por lo tanto todo lo que sirva para atenuarla y para ir a un esquema de menor desigualdad va a ser un elemento central de un modelo económico, un modelo de crecimiento y de desarrollo, pero también este rol del Estado y esta participación del Estado desde el punto de vista del fomento productivo y del fomento a la generación de ventajas competitivas. El problema de este enfoque, y esto está bueno tenerlo presente, es doble, ¿no? El primero es que son muy pocos los economistas, los sociólogos, los politólogos, las fuerzas sociales que están empujando esquemas alternativos en este sentido. Hay mucho consenso alrededor, o este mandato exportador del que hablaba Maristela. Ahí me parece, por lo tanto, actividades como esta o las de mañana van a ser fundamental. Y la otra cuestión de fondo es articular estos desarrollos, llamémosle, elaborados por un grupo más afincado en la militancia, pero también académico, articular estos desarrollos con algunas fuerzas sociales que puedan estar interesadas en que un modelo alternativo para un país como la Argentina es posible. Bueno, ahí hay una propuesta, es una propuesta para el debate, pero al que le interesa la puede consultar, y bienvenida las devoluciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Le damos la palabra a Damián Berseñasi, desde Rosario, del Instituto de Salud Socioambiental y también miembro del equipo Transiciones. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los compañeros del equipo y a la universidad, como decía también más temprano Florencia, por la posibilidad de encontrarnos esta tarde acá, ¿no? Ni más ni menos que en la universidad pública, que tiene esa ambigua característica, y lo tengo que decir porque también pertenezco a la universidad pública, y es que así como somos el principal reservorio del pensamiento de la modernidad hegemónica que ha puesto en crisis la vida, también tenemos estos espacios que nos permiten ir repensando, reflexionando y reconstruyendo lo que tenemos para poder garantizar un territorio con habitabilidad, nosotros y los que vengan detrás. Y en ese sentido, a mí me tocaba presentarles uno de los capítulos del libro en el que hemos participado como equipo del Instituto de Salud Socioambiental junto con Gabriel Keppel, que habla sobre cómo repensar los sistemas de salud en una sociedad ordenada con la perspectiva de los cuidados, ¿no? Que es esta sociedad del Estado ecosocial, esta sociedad que tiene otra lógica. Y entonces yo pensaba que quizás un buen ejemplo, y prometo retomarlo al final, entonces no se asusten ahora que lo planteo, es el de preguntarnos si alguno cree que la mariposa es una oruga con alas o que la oruga es una mariposa sin alas. Digo esto por el proceso de transición que hace posible que una oruga se transforme en mariposa, y no por la presencia o no de alas, sino por toda una serie de procesos que se dan sin que podamos verlos adentro de ese capullo y que terminan permitiendo el nacimiento de esa nueva forma de vida. Entonces, cuando nosotros pensábamos un texto para
compartir con un equipo que está pensando las transiciones, que hable desde el campo de la salud, en realidad lo que pensábamos era, ¿para qué queremos transicionar? Y la escritura del texto tuvo todo el tiempo esa pregunta dando vueltas, aunque no lo explicitamos en el capítulo, ¿no? Decíamos, queremos transicionar y nos proponemos transicionar y nos sumamos a un espacio, a un equipo de transiciones, porque lo que nos interesa es poder hacer un aporte para garantizar la continuidad de la vida. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de pensar las transiciones. Y desde el campo de la salud pensar las transiciones implica desde nuestro punto de vista, en primer lugar, y lo hacemos en el capítulo, poner en discusión qué entendemos por salud. En un contexto donde a nivel planetario hay una crisis climática que en realidad es la expresión, como bien decía Maristela, de una crisis de civilización, una crisis climática que está poniendo tan en riesgo la habitabilidad de los territorios que hoy nosotros necesitamos ponernos a pensar y a reflexionar colectivamente sobre cómo hacemos para cuidarnos en este proceso y para que lo que venga después no sea una nueva sociedad donde vamos a reventar lo que pudimos cuidar hasta que vuelvan a aparecer otros que cuiden, sino para que esa sociedad que venga sea una sociedad que nazca con la impronta del cuidado o los cuidados como eje ordenador. Por eso el texto nuestro dialoga con el otro texto que está también en el libro, que es de Corina Rodríguez, que habla de justamente las sociedades de los cuidados. Y los cuidados, no pensados desde un sistema de atención de enfermedades, como nombramos en el texto, ¿no? Un sistema de enfermología, porque los que trabajamos en lo que autodenominamos el campo de la salud tenemos que reconocer, al menos en este espacio podemos hacerlo, que hemos consolidado un sistema de atención de personas enfermas que se ubica o se ocupa de la enfermedad sin posibilidad de garantizar resultados, eso está bueno tenerlo claro, ¿está? Pero que no piensa en salud, porque solamente se limita a definir la salud como la falta de la enfermedad o un estado de equilibrio, que si preguntamos acá, ¿quién está en un estado de equilibrio biopsicosocial en este momento? Todas enfermitas y enfermitos. Salvo que entendamos que la salud, lejos de ser un estado de equilibrio biopsicosocial, puede ser, por ejemplo, y no es un concepto cerrado, un ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías y una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Desde ese lugar, pensar un sistema de cuidados implica también pensar el sistema en el que vamos a atender a las personas que pierdan la posibilidad de ejercer ese derecho a luchar por un territorio y por una vida digna. Pero no puede ser eso a lo único a lo que acotemos las acciones del sistema de salud. Nosotros entendemos que pensar un sistema de salud desde una perspectiva de transiciones hacia una sociedad de los cuidados implica en primer lugar tener como eje eso, ¿no? Queremos transicionar para seguir viviendo, queremos transicionar para garantizar que la vida siga siendo posible. Y eso solo es posible si hay algo que tenemos, como dice Maristela, no tenemos recetas, pero algunas cosas tenemos claras. La transición que nosotros estamos soñando, imaginando y queremos compartir para construir colectivamente es una transición para el cuidado de la vida. Entonces el eje de los cuidados es clave y para cuidarnos, para poder estar vivos necesitamos alimentarnos. Y ahí está otro texto con el que estamos dialogando que está por salir, así que estén atentos al próximo libro porque va a estar buenísimo, que es el texto de los sistemas, las transiciones de los sistemas agroalimentarios, que tiene otro nombre más interesante, pero me lo olvidé. Y finalmente, porque tenía solo 8 minutos y pretendo no pasarme más de 10, en este contexto, nosotros sí, y me parece que esto sí es interesante, al menos para nosotros compartirlo, consideramos que es necesario reconocer que las palabras y las conceptualizaciones son extraordinarios elementos que pueden ser tanto patógenos en términos médicos como cuidadores o sanadores también en términos más o menos médicos. Definir salud como algo que es inalcanzable es un aporte a una construcción de una sociedad enferma. Conceptualizar no es inocuo. Entonces nos convocamos a reconceptualizar todo lo que podamos reconceptualizar en colectivo.
Por eso nos planteamos la necesidad de entender que, como decía Martín, los modelos productivos, del cual también habla Equipo de Transiciones, y hay textos que hablan sobre modelos de producción, son claves en los procesos de transformación de las características de nuestros territorios y, por lo tanto, de la transformación de los procesos fisiológicos que nuestros cuerpos se llevan adelante y de cómo expresamos a través de nuestros cuerpos la salud y la enfermedad. Por eso afirmamos no es posible estar sanos en territorios enfermos. Y por eso decimos, los modelos productivos que se están instalando en nuestros territorios a partir de habernos definido como las áreas de sacrificio del planeta, responden a una concepción geopolítica. Esa geopolítica de la enfermedad que define por qué nosotros hoy estamos teniendo en estos territorios, y Córdoba es específicamente parte de estos territorios, un incremento de 2,5 veces más riesgo de padecer abortos espontáneos que hace 15 años atrás. O 2,5 veces más riesgo de morir por cáncer si tenemos entre 15 y 45 años. O un 2,5 veces más riesgo de desarrollar un hipotiroidismo, por nombrar solo algunos de los problemas que nos están atravesando hoy, que no eran parte de nuestras historias y que hoy parecen parte de nuestra cotidianidad, casi como un certificado de imposible de zafar. Bueno, el equipo de Transiciones se propone animarnos a pensar colectivamente de que, como decía Galeano, nos hicieron creer que la desgracia es parte de nuestro destino y nosotros estamos empecinados en dar la discusión porque entendemos que nuestro destino no viene de la mano de la desgracia, sino que viene de la mano de la posibilidad de transicionar para garantizar la habitabilidad de nuestros territorios para nosotros y para los que van a tener que venir después que nosotros, si somos capaces de, desde una política de los cuidados, construir también algunas herramientas que pueden ser los sistemas de salud para esas sociedades que estamos soñando y que queremos habilitar a la discusión colectiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a las compañeras que aceptaron el convite de venir a dialogar con nosotros acá. Bueno, son dos compañeras con quienes además hace muchos años venimos construyendo diálogos y sobre todo complicidades y de quienes hemos aprendido también muchísimo. Puntualmente pusimos a Caro ahora después de Damián porque Carolina Lorenz es del Movimiento Campesino de Córdoba y del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, espacio del cual hemos aprendido ampliamente en estos años a partir de diálogos conjuntos en relación a la noción de cuidados, que hemos aprendido con ellos una noción ampliada de cuidados que también están plasmados en nuestros textos, o sea que, Caro, bienvenida al debate. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas caras conocidas de Córdoba, una gran alegría que estemos aquí. Cuando me propusieron el desafío de estar presentando este libro, me puse a recapitular toda la participación que tuvimos como MNCI Somos Tierra en algunas instancias del equipo de transiciones. Y dije, bueno, voy a ser una de las voces de las 80 organizaciones que estuvimos participando de algunos de los encuentros. ¿Y qué implica para mí como militante campesina, de una organización campesina e indígena? ¿Y qué aporta este libro en este momento? Creo que uno de los aportes fundamentales que este libro tiene es esta capacidad de, si bien son textos producidos por algunas personas, son producto de un pensar colectivo. Y esta ruptura entre lo individual y lo colectivo en el pensar es algo que es fundamental en este contexto que nos empuja hacia el individualismo de una manera casi inexorable. Y otro desafío como fundamental, que lo vivimos como organización que participó de las instancias de diálogo con el equipo de transiciones y con varias propuestas también aquí con la Fundación Rosa Luxemburgo, es cómo podemos salir de la fragmentación entre lo académico y la lucha entre los saberes que se generan en las universidades y los que generamos en los territorios. Y en ese sentido creemos que las organizaciones campesinas e indígenas en este momento que estamos en las zonas de sacrificio, que somos quienes vivimos en nuestros cuerpos este avasallamiento permanente de los extractivismos, este libro nos invita a profundizar en procesos que puedan pensar y amalgamar
propuestas y luchas en esta reconstrucción del país que nos queda y en esta recuperación de saberes de larga data que venimos teniendo. Hace poquito terminamos una escuela de formación que claramente a veces el panorama era devastador. Cuando venían los compañeros de Neuquén contando cómo está avanzando Vaca Muerta y cómo está impactando en las familias campesinas y cómo están abandonándose espacios de producción, cuando las compañeras de Jujuy nos venían contando cómo la minería de litio las está acorralando cada vez más y la situación se hace insostenible y la pelea parece cada vez peor, cuando la comercialización de nuestros productos cada vez está más en riesgo porque no estamos pudiendo, o sea, estamos con muchas dificultades de producir y muchas dificultades de comercializar lo que producimos. Pero este texto apunta a algo que consideramos fundamental en este momento, que es no quedarnos y ahogarnos en las incertidumbres y oscuridades y dificultades que vivimos, sino animarnos a desafiarnos el horizonte hacia dónde queremos caminar. Cuando volví a leer el libro, me detuve particularmente en el capítulo de la centralidad de los cuidados, porque cuando lo volví a leer me di cuenta algo que todo este proceso constituyó para nosotros como organización campesina e indígena y que les invito a que sea también un proceso que inicien desde los espacios de organización, militancia, producción de saberes de los que están aquí convocados hoy. Creo que este libro es una semilla, con toda la potencialidad que tiene una semilla. Que una semilla solo puede brotar cuando hay un terreno fértil, donde hay humus, donde hay agua, donde hay una posibilidad de que la vida se desarrolle. Y cuando una semilla crece, a veces nos olvidamos de que la semilla existió, vemos lo que sucedió después de la semilla. Cuando lo volví a leer me di cuenta, porque el capítulo específicamente de la centralidad de los cuidados yo lo había leído hace bastante tiempo, cuando estaba produciendo el libro, cómo ese capítulo había sido la semilla de todo un proceso que construimos como organización. Voy a compartir un poquito de ese proceso solamente para ver y dimensionar cómo los saberes y la articulación de los saberes de la lucha y lo académico y cómo este libro puede generar procesos de transformación, no solamente en el futuro, sino en lo que vamos construyendo las organizaciones hoy. Como organización campesina, la crisis climática es algo que nos afecta profundamente, pero que no veníamos explorando y haciéndonos conscientes, sobre todo las mujeres y las diversidades campesinas e indígenas, de cómo estaba afectándonos. Y algo que iniciamos hace un año fue un proceso de investigación militante donde nos hicimos la pregunta, esta deuda de los cuidados que vivimos, ¿cómo la vivimos en el campo? ¿Cómo la vivimos las mujeres y las diversidades campesinas? ¿Cómo estamos viviendo los cuidados y cómo nos está afectando la crisis climática, especialmente a las mujeres y las diversidades? Iniciamos una investigación militante construida en más de las 6 provincias que son parte de nuestra organización, que implicó formar a compañeras y compañeras que que hicieran el proceso de investigación en sus territorios y visibilizar la realidad de los cuidados, de cómo en el campo vivimos más del 61% de las mujeres y diversidades viven jornadas triples simultáneas que implican de 16 a 18 horas de trabajo donde se entrecruza el trabajo productivo con el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, y cómo esta deuda de cuidados es con nosotras, pero no desde una declamación, sino desde la vivencia misma de las compañeras que fueron sujetas de esta investigación. Y esta producción de conocimiento desde la organización implicó después procesos de debate y de construcción de lineamientos para una política pública de cuidados. Esto lo acabamos de terminar hace poquito. Y nos encontramos con estos datos graves que nos afectan, por ejemplo, tomando lo que decía Damián, cómo está afectada la salud de las mujeres que están con esta sobrecarga de cuidados. Más del 80% de las mujeres que hicieron la encuesta
dice de que está viviendo un estrés, 85% está viviendo un estrés crónico, más del 70% están viviendo situaciones de enfermedades físicas. La falta de sueño es más del 70% de las mujeres, porque justamente cuando afecta a la crisis climática, por ejemplo, una de las cosas que vivimos es que falta agua para los animales, entonces a veces hay que levantarse a la madrugada porque no hay posibilidad, digamos, los animales se mueren de sed y tenemos que nosotras acercar agua modificando todo el patrón de sueño, por ejemplo. Y así como esta, podría contarle muchas de las experiencias que recabamos desde este proceso de investigación, que implicó un proceso de visibilización y formación política en nuestra organización de esta centralidad de los cuidados en el sostenimiento de la vida y cómo es necesario y urgente pensar y animarnos en este contexto donde parece que avasallan con todo y donde parece que no hay política pública que resista, es donde más tenemos que animarnos a pensar los cuidados como un derecho, a pensar el derecho al cuidado que tenemos especialmente con quienes tienen más deuda de cuidado, con las mujeres campesinas e indígenas que sostenemos la soberanía alimentaria, que sostenemos el alimento en la mesa de todos y que a la vez somos quienes estamos construyendo desde nuestras prácticas de defensa de los territorios, de producción de alimentos, una posibilidad de enfrentar la crisis climática. Somos quienes más vivimos la crisis climática, pero a la vez quienes más estamos aportando a la mitigación. Me parece que los invito y las invito a que este libro sea semilla, así como esta pequeña digamos, compartida que hice de un proceso, de una organización, que esto se multiplique en cada uno de los capítulos que este libro propone y que proponga debates donde, así como decían los compañeros, no es necesario estar de acuerdo. Sí es necesario debatir qué horizonte de transición ecosocial queremos construir. Y este libro nos anima a debatirlo, a llevarlo a nuestras organizaciones, a generar debates, a generar espacios de formación, a cómo este libro puede ser una herramienta de transformación. Muchas gracias, Caro. Sé que hablo en nombre del equipo cuando digo que es muy emocionante que nos digas todo esto. O sea que muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Ana Falú, del CICSA, del Centro de Intercambios y Servicios Conosur. Bueno, Ana es la que hemos leído todas cuando empezamos a pensar los feminismos, cuando tuvimos algunos interrogantes, o sea que creo que no necesita mucha presentación de nuestra parte. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Tenés la palabra. Bueno, hola a todos y todas. Es precioso ver este auditorio casi colmado. Gracias, Maristela Svampa, gracias al Grupo Transiciones por esta confianza de invitarme a reflexionar con ustedes sobre este libro. Este libro tan oportuno, ¿no? Con este título tan provocador, porque al plantearnos cómo reconstruir el país que nos queda, y subrayo el que nos queda, estamos ya posicionándonos frente a las condiciones que nos tocan actuar. Yo creo que voy a tratar de ser breve. Yo, para poder ser breve, porque soy larguera, como buena tucumana cordobesa ya, como Maristela, tengo doble nacionalidad, me hice unas notas, ¿sí? Que fui tachando para acortar los tiempos, pero que quiero seguirlas un poco para poder reflexionar con ustedes. Yo creo que la arquitectura de este libro tan bienvenido, refleja un trabajo de equipos. Son equipos de equipos. Son grupos pensando distintas aristas o distintas entradas analíticas sobre los problemas fragmentados por la lógica neoliberal. Y están buscando, creo yo, dar respuestas con una convergencia interdisciplinaria que une la academia con la trinchera territorial. Y esto me parece ya en sí mismo un desafío
realmente interesante. El libro coloca un énfasis en desarrollar propuestas. Analiza, argumenta, reflexiona, pero busca traer propuestas. Yo diría que es una agenda para la acción política. Esta sería mi primera aproximación a su lectura. Y entonces yo doy la bienvenida. Doy la bienvenida a este enfoque, a este análisis, a estas propuestas, a esta búsqueda de explicación, de argumentos, porque en realidad creo que todas ellas lo que están haciendo es interpelar las distopías como el horizonte posible, porque nos quieren convencer que ese es el horizonte posible. Entonces, alejarse de esa idea del peor de los mundos, de las concepciones catastróficas, que son las que circulan muy a menudo, y que en realidad, creo yo, devalúan la capacidad de las fuerzas colectivas. Entonces, este es otro punto para mí muy valioso de este libro, y en ese sentido quizás entiendo que me hayan invitado a comentarlo, porque creo que las feministas hemos demostrado ser campeonas en las resistencias y que hemos aprendido siempre de las fuerzas de lo colectivo. Yo he pensado como en 3 bloques de notas o reflexiones que voy a tratar de hacerlas más o menos en el tiempo previsto. La primera es que creo que el libro trabaja y acerca a la reflexión sobre el colapso de las sociedades complejas y cuestiona e interpela el concepto del desarrollo, como bien lo señaló Maristela en la apertura y lo retomaron Damián, Martín y cada uno de quienes hablaron, ¿no? Algunos desde la mirada de lo productivo y económico, otros desde las miradas territoriales y del cuidado, pero digo, lo que se está poniendo en cuestionamiento es el concepto de desarrollo y propone el tránsito del dogma del crecimiento infinito, del derrame, que ya mostró que es para pocos y que contribuye a más desigualdades, por el derecho al buen vivir. Plantea una alternativa para el debate, un paradigma latinoamericano que recupera las voces de los pueblos originarios, que sitúa la sostenibilidad de la vida por encima de la acumulación del capital y la fragmentación que nos toca vivir. Entonces, en este posicionarse, en este articular las demandas de igualdad en la desigualdad de los ciclos perversos, dirían ustedes, yo quiero sumar el interrogar el concepto de igualdad. ¿Sobre qué concepto de igualdad estamos trabajando? Y en ese sentido me trae las reflexiones de una querida amiga que no la está pasando bien, que es Saskia Sassen, en su reflexión sobre la igualdad y la tensión entre igualdad y justicia social. Porque pareciera que globalizar la igualdad en cuanto utopía nos obliga a cuestionarnos cómo la concebimos. ¿Es realmente un horizonte posible? Y fíjense que Saskia Sassen ya en el 2016 planteaba que ante los sistemas complejos de las sociedades actuales, ella se para mucho en los temas de las ciudades, en la complejidad urbana, hasta parece inevitable la desigualdad. Ella plantea y afirma que puede ser hasta algo positivo.
lo decisivo para Sassen es la justicia social. Entonces me parece que ahí hay un campo de tensiones y de temas que nos tienen que convocar a la reflexión. Nancy Fraser incorpora el de justicia social, justicia de género, y apela a la importancia del reconocimiento y la redistribución. Martín lo planteaba también, ¿no? Cuando cuestionaba los temas de cómo la redistribución y qué redistribución. Virginia Vargas Valente, una querida amiga también, dice que si queremos la igualdad, la misma sola no podrá ser incorporando, si no es incorporando el concepto de las diferencias y el respeto a las diferencias. Ella dice que la igualdad es una de las palabras que ha entrado en disputa y afirma que el concepto de igualdad no nos alcanza. Y yo creo que frente a la riqueza de la diversidad de nuestra sociedad, de nuestra América Latina, atravesadas por tensiones de identidades, de subjetividades, de una diversidad multicultural, de identidades sexuales, de pueblos originarios, de etnias, de raza, es muy importante esta mirada sobre la diversidad, que interpela a la igualdad y que interpelan al patriarcado, a sus derivas, al colonialismo, al racismo, y que cuando se la define de forma hegemónica, esconde desigualdades. Y para esto también necesitamos algunos nuevos enfoques. Y hay enfoques que no son tan nuevos, pero que nos los estamos apropiando, como el abordaje interseccional, que es una buena herramienta, superadora de enfoques parcializados. Creo que lo planteaba Damián de alguna manera, y que permite dar cuenta de las múltiples discriminaciones que puede sufrir una misma persona. Entonces habla también de identidades sexuales, de orígenes étnicos, raciales, discapacidades, condición de migrante, y no menor, el territorio, el lugar donde se habita, que también es una intersección. O como dicen las brasileras, las feministas académicas brasileras, Leila González, Sueli Carneiro, reconocer y considerar cómo opera el racismo, cómo operan las discriminaciones, cómo se construyen los dispositivos de racialidad en nuestra sociedad, que son extensibles a otros pueblos considerados subalternos, como los mapuches o los guaraníes. Un segundo bloque de reflexión que quiero hacer y que quiero traer es sobre los temas que aborda este libro. Y por supuesto que no todos, no me atrevería de ninguna manera, solo aquellos que dialogan con mi activismo y con mi trabajo académico, con lo que construimos en los equipos de investigación desde CICSA, y entonces referirme a algunas cositas desde mi reflexión, que son los grandes temas que se han tocado en este libro: el estado ecosocial, los cuidados, la tierra y la soberanía. Y yo observo que lo que guía a los textos es una idea fuerza con una tesis central, que es la indisolubilidad de lo social y lo ambiental, de lo productivo, lo social y lo ambiental y lo económico. Y entonces hay un planteo, el estado ecosocial. ¿Y cómo se concibe ese estado ecosocial? Centrado en el cuidado de la vida y la soberanía, que interpela a los estados nacionales, me pregunto. Y esta es una pregunta que me parece necesaria, sobre todo frente a la crisis que nos impone este gobierno de ultraderecha. Como ejemplo de ello, hay un listado enorme, pero como ejemplo de ello, la ley de tierra, la que votarán los representantes de las provincias. Y esto políticamente es central e importante.
esa ley de tierra que tiene un peso político muy particular, que sea votada por los y las senadoras, que abre al despojo, que regala soberanía. Entonces, esa transición ecosocial como una alternativa radical frente a este modelo del saqueo profundizado por el RIGI. No quiero alargarme mucho más, pero tengo acá una reflexión que sí quiero acotarla, y es que ese estado ecosocial, y lo plantean de esta manera las y los autores, no es solo más Estado, es un Estado con una nueva misión, una nueva forma de repensar, y yo diría el inacabado proyecto de Estado de bienestar. Los autores dicen el fallido proyecto de Estado de bienestar, en el que el Estado debe garantizar la reproducción socioambiental de la vida y que reconozca esa diversidad de sujetos. No hay cuerpos sanos en territorios enfermos, dice Damián, y estamos de acuerdo, Damián. Como Corina Rodríguez Enrique, que trabaja la centralidad de los cuidados, esa que ya hemos avanzado en el reconocimiento, ¿no es cierto?, de las 5 R's, el reconocimiento, el reducir, el redistribuir, el recomponer, el recompensar y el representar. Este es todo un trabajo sobre el cual no voy a hablar porque no cierro nunca más. Pero sí quiero cerrar con esto y decirles que mi tercer bloque de reflexión es sobre cómo construimos este Estado que nos queda. ¿Desde dónde? Y las 3 preguntas que creo que hay que hacerse es con quiénes, con qué método y privilegiando qué escalas. Entonces, acá hay una propuesta, hay una invitación a articular con el énfasis de una propuesta estratégica de acción colectiva, a la cual también ya se refirieron quienes hablaron, ¿no es cierto? Y por supuesto, lo colectivo por sobre lo individual, la consolidación y la articulación de fuerza, que es lo único que nos puede permitir avanzar en esta transformación. Pero hay un segundo tema, y es la agenda viva. Y la agenda viva precisa de consensos. Y entonces, por supuesto, es una agenda viva porque plantea el impulso del cambio cultural, el impulso de esa interpelación profunda contracultural y a lo contrahegemónico, ¿no? Y contrahegemónica, que cuentan con una presencia omnipresente de las redes, de la hipótesis, de la hipnosis generalizada que tanto daño está causando con las redes, en particular en la juventud, y se expresan también en importantes resistencias. Y claro que es necesaria una agenda viva, que se nutra de cada momento cambiante, sobre todo en este país que parece ser el laboratorio de un proyecto contracivilizatorio. Y algo no menor, y con esto sí cierro, y que vinculo a la propuesta de las agendas vivas, es el concepto y la definición de que el grupo Transiciones son intelectuales anfibios. Me encantó eso, ¿no? Lo de los intelectuales anfibios, que también hace mención y hace referencia a transformación, a metamorfosis, a cambio, a ser fríos y hábiles, me pregunto, también. ¿Cómo integramos, querida gente, a estos intelectuales anfibios, los intelectuales orgánicos, o queremos estar lejos de ellos? ¿Qué pasa con las fuerzas sociales? ¿Cómo las convocamos? ¿Cómo las integran? Los partidos, ¿con quiénes? ¿Qué socios para una propuesta programática como esta? Creo que esas son preguntas que sin duda están insinuadas en una construcción desde abajo
desde el territorio, desde las experiencias excelentes de las organizaciones sociales, del entramado de los derechos humanos, de las feministas, de los ambientalistas, de los territoriales, etc. Pero creo que debemos preguntarnos cómo se imagina y se visualiza esta difícil acción política con esta carta de navegación programática que es este libro. ¿Y con qué recursos? La derecha cuenta y la ultraderecha con enormes recursos. Y no tienen pudor. Lo dice Milei cuando está en San Pablo con los bolsonaristas. Con desparpajo, para criticar incluso de manera abierta y obscena al presidente del país más importante para la economía argentina. Necesitamos de mucha gente en las calles. Necesitamos, creo yo, de mucha articulación. La ley de tierras se trata el jueves en el Senado. Son esos representantes de las provincias, como les dije, los que las votarán. Y necesitamos llenar las plazas de todas las ciudades y pueblos del país. Y yo llamo a eso. Llamo a que estas transiciones, a este debate, a estas argumentaciones, las volquemos en esas calles y que el día 6 estemos a las 17 horas en la marcha en defensa de nuestra soberanía, de nuestras tierras, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esas reflexiones tan fértiles. Bueno, le vamos a dar la palabra de cierre a Quique, a Enrique Viale, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, también miembro del equipo Transiciones. A lo largo de los años en el equipo Transiciones también nos fuimos conociendo individualmente y conociendo las gracias y las virtudes de cada uno, y Quique, seguramente entre muchas otras, tiene la gracia y la virtud de convocarnos para la acción. Por eso también le estamos dejando a unos pocos días de la movilización las palabras de cierre. Adelante, Quique. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá. Qué buen lugar. Somos un montón de gente. Bueno, primero eso, estar, la verdad que presentando en otro lugar este libro, que fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo, que es el primer libro, van a venir nuevos libros. Yo en este libro no aporté directamente. Esperamos en alguna próxima poder meter lo que estamos trabajando ahí con Lucas Micheló, que está ahí de el derecho ecosocial. Vamos a ver si ahí podemos ejercer parte de estos debates. Ya tuvimos debates internos. Es genial, ¿eh? El grupo, no saben qué lindo que es un equipo de equipos, como se dijo antes. Y estamos muy contentos, ¿no? Con grandes desafíos, con contradicciones internas, con debates internos. Y uno de ellos es eso, ¿no? O sea, el libro se llama ¿Cómo reconstruir?, ¿no? ¿Cómo reconstruir? Bueno, primero, antes de pensar cómo reconstruir, tenemos que parar esta locura que está pasando, ¿no? Digo, estamos en un momento pero muy complejo, no digo nada que no conozcan. Desde Abogados Ambientalistas CAGE estamos por lanzar el segundo informe de regresiones ambientales, que lo coordina Maristela. Es decir, cada vez es más largo, ¿no? No terminaba nunca. ¿Por qué? Son regresiones socioambientales que, digo, este es el segundo, pensando que era solo un año, entonces iba a ser más corto y termina siendo larguísimo, y ustedes ya lo conocen, no quiero tirar esa parte, pero para reconstruir, para reinventar, lo primero que tenemos que hacer es generar un hecho de inflexión, ¿no? Un parate. Acá yo creo que estamos en un momento interesante para eso. Y eso es lo que voy a hablar rápidamente ahora. Y otro también, el equipo Transiciones, como también el Pacto Ecosocial del Sur, que son primos hermanos, tiene una característica para mí fundamental, que es la de no resignarse al estado de cosas, ¿no? Que me parece que es clave. Eso, como la mayoría de bueno, acá la mayoría son activistas, somos activistas, obviamente acá arriba también, y tenemos esa característica, pero bueno, en la sociedad, ¿no? Nos han, fundamentalmente en los últimos tiempos, como una
capacidad de generar resignación, de que no hay posibilidad de cambio, incluso, y esto lo sabemos los que recorremos Argentina, incluso América Latina, en muchos territorios, ¿no? Está pasando eso. Hay como bueno, ya no se puede, ya no, que no se puede levantar esto, parece que es inevitable, ¿no? El avance de las ultraderechas, el retroceso y el grupo tiene esa característica, el equipo, como también el pacto, etcétera, es de no resignarnos a este estado de cosas. No caer en la cultura de la derrota, que me parece clave. Y para eso propone, desafía, e incluso va mucho más allá, porque este grupo empezó en el comienzo del gobierno de Milei, pero ya veníamos reflexionando, cada uno de esos lugares, es decir, que va mucho más allá de los gobiernos de ultraderecha, ¿no? Las alternativas son también eso, cómo pensamos ahora, cómo salimos de esto y no salir con más de lo mismo también. Pero para ello, insisto, necesitamos un punto de inflexión para empezar a pensar cómo reconstruir, ¿no? Porque si no estamos en eso, de que lo que estamos haciendo es sostener, de no retroceder. Yo creo que estamos en un momento histórico, a 2 días de la marcha al Congreso Nacional, que se puede convertir en ese punto de inflexión, yo creo como consecuencia, obviamente, del acervo, de tantos que vienen militando en los territorios, etcétera, pero que hubo un hecho político, esto desde mi punto de vista, ¿no? Fundamental, que se va a estudiar por mucho tiempo y creo que va a tener más relevancia con el tiempo, que es ya lo saben, la bandera de la selección desafiando el poder después de un partido de fútbol, en un mundial, etcétera, que generó, lo hablábamos con Maristela y con otros, o ayudó a que esta defensa de la ley de tierra se convierta en una especie de causa nacional, ¿no? Que ya excede, ya no se habla solo en el ámbito militante, sino que la sociedad, incluso muchos artistas que no estaban, por ejemplo, con la ley de glaciares no salieron, con esto sí se animaron y se están animando. Y resulta muy interesante muchas cosas de lo que va a pasar este jueves, que es que la convocatoria fue, bueno, medio redundante lo digo, fue una autoconvocatoria. O sea, nace desde abajo. Después se suman, los dirigentes se van sumando ante ver la avalancha o los debates que existían. Pero es al revés de siempre. ¿Vieron? Generalmente las grandes marchas son convocadas por la CGT, la CTA, partidos políticos, algún referente, etc. Esto empezó al revés. Empezó desde abajo y después empezaron a sumar, y resulta interesante, y también que se está replicando en muchas ciudades de nuestro país, como dijo Ana, pero de manera muy interesante. Hay provincias donde va a haber 5, o sea, en 5 lugares de la provincia. Neuquén creo que tiene varios puntos, en Santa Fe también, no es solo Rosario, no es solo Santa Fe, en Entre Ríos también va a haber en varios lugares, es decir, no es solo... En Chubut un montón, en la Patagonia ni hablar, en el Chubut va a haber, no sé, 7, 8 más debe haber en la Patagonia que se sienten muy identificados con esto. Y también en lugares que venían muy apagados, yo no sé si acá hay alguien de Chaco Corrientes que venía muy golpeado, etcétera, y ya hicieron el sábado un banderazo y están convocando para el jueves, es decir, que despertó algo, me lo decían militantes de allá, che, no, esto despertó algo distinto. Y eso que venimos de muchos de ustedes, los veo acá además, y sé que participaron, de toda la lucha colectiva por la ley de glaciares, ¿no? Que también generó cosas interesantísimas. Digo, para no irnos tan bajoneados. Si no, nos vamos hecho pelota. Además estamos en Córdoba, que acá 30 kilómetros fue un lugar histórico, ¿no? 30 kilómetros son Malvinas Argentina. Malvinas Argentina. Sí, no, pero Malvinas Argentina está a 30 kilómetros más o menos. Menos, por eso, menos. En las de afuera. Bueno, eso, es el único lugar, no quise generar tanto polémica, quería decir que es el único lugar donde Monsanto fue expulsada, fue por la lucha del pueblo de Malvinas Argentina y muchos de ustedes. Vamos, Córdoba. No, es interesantísimo. Ese movimiento luchó contra la principal, bueno, no vamos a quedar con eso, ya lo saben,
principal transnacional del planeta, la más poderosa, contra el gobierno nacional de ese momento, provincial y municipal. Y le ganó. O sea, eso es increíble. Por eso yo siempre lo nombro, y es el único lugar del mundo donde Monsanto se tuvo que ir. Está bueno. Y no, está bien, hay un montón. También puedo, la Mona Jiménez, o sea, de Córdoba puedo decir, amo el Fernet. Pero digo, no, porque esas son las cosas que nos dan. Yo también, la gente de Famatina, tenemos un montón de las mujeres de Famatina hablando ya. No, igual es Famatina, digo yo también. Y la de Ituzaingó también, sí. Sí. Pero no, si nombraba, tengo que nombrar a Esquel, tengo que nombrar un montón, se van a enojar un montón de amigos y amigas. Pero bueno, la ley de las series también conseguimos cosas increíbles. Una audiencia pública con 102.000 inscriptos. Récord mundial. Después no nos dejaron hablar, pero nunca había pasado eso. Que se anotaron 102.000 personas. Después dejaron hablar al 1%, ¿no? Un poquito más, 1,5%. Y después no solo eso, hicimos la demanda que está en trámite, la justicia es parte del problema y no de la solución como debería ser, con la adhesión de casi 1 millón de personas. Es un montón eso. O sea, es 1 millón de personas que dejaron sus datos personales, que se exponen a participar de un proceso colectivo, es decir, no es para nada menor. Pero déjenme porque si no nos vamos... ahora va a haber tiempo para que puedan decir. O para preguntar o reflexionar. Y además, bueno, yo siento que puede ser un punto de inflexión porque vemos muchos y muchas de que estamos. Y hay que convertirlo, también tenemos que ser parte de eso, ¿no? No solo ser espectadores. Sé que acá está lleno de militantes que van a estar, pero hay que convencer, ¿no?, de que este es el momento de salir de las redes sociales. O sea, las redes sociales hasta el jueves a la mañana, para seguir dándole manija, pero ese día después nos vamos a los territorios cada uno, el que esté por la ciudad de Buenos Aires o cerca al Congreso mejor, y si no, en cada pueblo, pero ese momento de poner el cuerpo, ¿no?, de estar, porque podría ser el primer parate fuerte en un Congreso de los más corruptos que tenga memoria. Ustedes tienen el Fernet, tienen la Mona, pero también tienen a Luis Juez, ¿no? Así que... Digo, porque es uno de los que más se dio vuelta en esto y uno de los que vende los votos. Bueno, después tiene la dueña del shopping, que está buenísimo lo que hicieron de la bandera que le colgaron, muy buena. ¡Qué ojo! Y les tiro algo, no lo digan mucho, pero se está replicando en otras provincias, ya van a ver. Miren lo que hace el efecto ahí de Córdoba, increíble. O sea, poner banderas a sus senadores, más o menos en ese sentido. Pero, digo, en un Congreso hipercorrupto, digo, donde los votos se cambian por prebendas, ¿no? Es directamente. Ya no hay, ya es comercio puro. Y donde sienten, yo tuve mucha experiencia por haber trabajado, entre otros, con Pino Solanas en el Senado, y conozco bien, antes había cierto pudor, había un piso de dignidad. Era jodido, ¿eh? El piso era bastante bajo, pero había un pisito de dignidad. Ahora ya no existe, hay sótanos de indignidad. O sea, es gente que no le importa nada y tiene la máxima esa de la filósofa contemporánea Karina Milei de primero voten, después lean. Vieron que esa le dijo a sus diputados y senadores que primero... Entonces hay un grupo de senadores y diputados que no se le puede ni hablar. Porque no entienden, o sea, no es solo falta de capacidad, sino que tienen eso. Pero después hay un grupo de 15, 12, fíjense en abogados ambientalistas, que los publicamos, que son los que van a un lado u otro. Y se venden sus votos. Hay que ir ahora a perseguirlos en las redes y darles. Pero que en la ley de las series 3 días antes no tenían los votos y los compraron. Lo compran con prebendas personales, como el caso Cuader, que estaba Espínola también, de Corriente, que siempre da su voto, y también con ATN. En ese sentido, ahora estamos más o menos en la misma, pero yo siento que esta vez sí. No, y lo que nunca pasó es que tengan costo político y social. Votaron cada cosa, en el informe de revisión está. Ley de glaciares, le hicieron pelota. El RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un escándalo. Un escándalo, no quiero ponerme a detallar. Y sienten que nunca tuvieron costo social y político. Entonces, mejor, si para colmo me llevo una valija o arreglo algo para mi provincia, o arreglo con el gobernador, o una candidatura, un puesto, etc.,
Ahora sienten, me parece que es interesante, porque eso está cambiando y están sintiendo eso y por eso no tienen los votos y hoy el gobierno salió con decir que van a cambiar, no sé qué, toda una mentira. Ojo con eso, hay que pararlo rápidamente. Y después, para terminar, esto es un combo, ¿no? Un combo que excede solo a la ley de tierras. Incluso en la ley llamada inviolabilidad de la propiedad privada, no se dice, pero se hace un proceso, justo hablamos de Facu y Filipe, un compañero que trabaja tanto vivienda, etcétera. Se hace, por ejemplo, hay un capítulo que se hace un proceso de desalojo que si dejas de pagar 1 mes o 2 meses el alquiler, te pueden desalojar en 10 días. Con la crisis que hay ahora, que la gente se retrasa, ¿no? O, bueno, y hay otras, desalojos express, que tanto tiene que ver con lo que hablamos en nuestros libros y lo que militamos en los territorios, ¿no? Para desalojar más rápidamente. Pero también tiene la modificación de la ley de manejo de fuego, que poco se habla de eso, pero que permite especular, o sea, al eliminar las restricciones que establece esa ley, permite especular con la tierra incendiada. Y acá en Córdoba lo conocen bien, qué puede pasar después de eso. Y eso ni siquiera está en debate ahora cuando dijeron vamos a hacer modificaciones. Así que ojo con eso. Lo único que quieren cambiar es el tope nacional, que no importa, porque yo me acuerdo cuando hubo el debate del 2011, nosotros fuimos críticos del tope que decía 15%, ¿te acordás, Maristela? Porque eso ya triplicaba lo que había. En Argentina hay 6%, el nivel nacional no es el problema. El problema es puntual, no sé, hay lugares en el departamento, creo que de Lácar se llama, ahí está de Neuquén, donde está San Martín de los Andes, o La Angostura, no me acuerdo, el 50% es extranjerizado. O departamentos en Corrientes, en Misiones, con Arauco, etcétera, donde ahí es el problema, no el nivel nacional. Y eso no lo cambian. O, por ejemplo, la limitación que establece 1000 hectáreas por individuo, eso se liberaliza y eso tampoco lo cambia, la zona de frontera y el acceso al agua. Eso tampoco, o sea, liberalizan comprar con acceso al agua, que es lo que necesitan los mega data centers, no me voy a poner ahora a explicarle. Ahora es el momento de la calle. Como dijo Ana antes, parece que yo cuando iba leyendo y escuchando a Ana, era más o menos lo que tenía escrito yo, así que Ana lo dijo mucho mejor que yo. Y es el momento de la radicalidad también nosotros. Ellos son radicales, no Unión Cívica. O sí, pero es el momento de la radicalidad también nuestra, ¿no? Digo, en las calles, pero también en nuestros pensamientos, en nuestras propuestas. Ellos nos proponen una distopía, nosotros tenemos que proponer una utopía que nos permita tener un horizonte para dónde van a ir. Y eso es un poco lo que estamos desde el Grupo Transición. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos con todo el jueves. Muchas gracias, Quique. Bueno, es bueno saber que el jueves nos volvemos a encontrar donde más nos gusta. La idea ahora es abrir brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, el espacio para intervenciones o preguntas, que sean, por favor, muy puntuales. Bueno, nada, queda abierto ahora el micrófono. Sí, pensamos en 5 o 6 preguntas. Sí. Muy breve, por favor. Y... Bueno, buenas tardes, muchas gracias por los que nos han brindado. Pero yo pienso, miren que tengo 76 años y de los 6 años yo ya viví intensamente la Revolución del 55, 5 años y medio. Y un tío mío le escuché decir, esta gente norte que hace Coca-Cola y no se sabe cómo es la fórmula. No se van a reír. Y están los gringos que hacen el Fernet y no saben cuál es la fórmula. Bueno, y ahí empecé yo a tomarle pica a los norte, ¿no? Bueno, o sea que otra cosita que ¿ustedes no han pensado que si hacemos una introspección, tenemos los argentinos una gran mayoría de complicidad por la indiferencia? Bueno, yo creo que pertenecemos a una nación que es un conglomerado no tenemos etnia propia, como puede ser Bolivia, puede ser Perú, en fin. Y bueno, eso nos complica mucho también, ¿no?
Hola, muchas gracias. Bueno, soy Paula, Paula Nieto, soy trabajadora de la universidad pública y además del CONICET. Y hemos venido acá con varias compañeras, algunas integramos la Cátedra Libre Tierra Negra, es una cátedra en epistemología en la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, la pregunta tenía que ver con el tema de las tecnologías, el vínculo con lo tecnológico y las tecnologías, que es algo que a muchas de nosotras nos tiene bastante preocupadas. Venimos pensando hace un montón sobre estas cosas, sobre cómo nos vinculamos con la tecnología y a la vez podemos proponer estas transiciones, ¿no? Pensando también en que existe este concepto de tecnologías críticas que se ha desarrollado hace un tiempo y en donde los países van de alguna forma definiendo qué tipo de tecnologías son las críticas para el cuidado o en la seguridad, como lo nombran, del Estado-Nación en relación a otros Estados-Nación, ¿no? Pensaba cómo se le puede, digamos, si hemos pensado, si tienen pensado en torno a las tecnologías críticas para la vida, para sostener la vida y para el cuidarlas, ¿no? O sea, no sé si en algún momento de todo el debate y el desarrollo han pensado en términos de las tecnologías. Muchas gracias. ¿Juntamos unas más? Allá. Allá voy, quise decir. Gracias. Manuela es mi nombre. Lo primero que quiero es agradecer mucho la iniciativa, el reunirnos. Creo que algo que dijo acá el compañero último que habló es tiempo de salir de la virtualidad. Y me llevo mucho esto a invitación a radicalizar, ¿no? Y que la transición vuelva a reunirnos. Entonces, en ese sentido, la pregunta, me llevo el libro para leer, es en esta agenda de ideas para repensarnos y rehabitarnos y reencontrarnos y retejernos, el equipo está pensando como una posta de estaciones para que esos debates, esos pensares se transformen en esos puntos de inflexión. Esa es la pregunta concreta con esta intención, ¿no? Personalmente creo que el 6 tiene que transformarse en un acto de inflexión nacional con una agenda de acá a las elecciones del 27, para sacar a esta gente con todo lo que tengamos para dar, en ese sentido radicalizarnos, ¿no? Sabemos muy bien todo lo que tenemos para perder, también todo lo que tenemos que reconstruir, pero también toda la fuerza que tiene este pueblo cuando quiere. Así que en ese sentido, invitarles a proponer lo que vienen pensando en términos de... Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a toda la mesa que compartió este libro y estos relatos. Yo soy Sol, soy de Villa Nimí, de las Sierras Chicas, y vengo con compas de distintas organizaciones de allá, que van a estar mañana algunas. Me quedé pensando en las fuerzas sociales. ¿Se cortó? No. En las fuerzas sociales, me imagino que es una contracara, una contraluz de las fuerzas del cielo. Y en este equipo de equipos que conforman, y pensaba en la organización de organizaciones que hemos empezado a aprender a construir, no sé si para reconstruir el país que nos quede, pero sí para resistir el país en el que habitamos, y les doy las gracias, como para confirmar un poco la experiencia. Algunas agrupaciones socioambientales de Sierras Chicas, entre brigadas forestales también, militantes, académicos, técnicos, activistas, hemos aprendido a partir de este contexto de despojo a encontrarnos colectivamente, a construir redes, a articularnos en una esperanza esperanzadora, quizás como un gesto de resistencia. Así que simplemente agradecerles por confirmarnos. Voy a leer, obviamente empiezo hoy, ni bien llego a casa a leer el libro,
pero para confirmarnos desde la palabra escrita, sobre todo escrita colectivamente, que las fuerzas sociales son las fuerzas de lo colectivo y que nos sostienen y nos fortalecen. Así que muchísimas gracias. ¿Están para una más? ¿Una última? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna. Muchas gracias a todo este trabajo que traen y que mueven y la invitación. Vengo de Capilla del Monte, del templo Zen Shobogenshi, ¿sí? un lugar de práctica de la tradición budista, de la Kosen Sangha. Y algo que me viene habitando con todo esto que estamos viviendo tan tremendo, ¿no? Y me pregunto si esto también está dentro del marco del abordaje, ¿no? Hablamos de los cuidos, de los territorios. Nosotros fuimos una zona que en el 2020, cuando la gente suele hablar de la pandemia, yo lo nombro como el confinamiento, nos estaban quemando en el 2020 y había 17 provincias que se estaban quemando. O sea que para una realidad de territorio fue como clarísimo que había ya en ese momento una intencionalidad y era otro momento político del país. Y entonces lo que surge desde mi mirada, por lo pronto, me hago cargo, es qué pasó entre el 2001 y ahora, ¿no? Porque el 2001 fue un momento de un quiebre histórico muy fuerte. Hoy Enrique nombró el Estado de nuestro Congreso Nacional. Entonces hemos tenido un proceso histórico de una enorme decadencia también, ¿no? Porque en estos momentos hay una naturalización de la violencia tan grande y se escucha desde los discursos de quienes tienen el micrófono unas maneras de hablar tan tremendas, que eso es un gran deterioro del tejido social de cómo hemos llegado hasta ese punto, en la cual me parece que tiene que haber como una reflexión colectiva, porque para mí somos un país maravilloso, con unas fuerzas increíbles, pero cómo hemos llegado hasta aquí, que es una reflexión que nos la debemos para no volver, ¿no? Y más allá de grietas, como proceso histórico, ¿qué pasó en estos 25 años? Si ustedes también se lo plantean como un trabajo colectivo para sentar las bases realmente de otro proceso civilizatorio a nivel nacional y educacional, ¿no? Volver a redefinirnos como un ABC realmente. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, sus intervenciones. Nos reafirman en esta vocación de ser obstinadas y obstinados, seguir pensando. ¿Cómo hacemos? Un poco acá la idea es retomar desde cada uno o desde quien se haya sentido motivado e interpelado por las preguntas. Damián, ¿te voy a agarrar el micrófono? No, me lo pasó Mel, pero... Bueno, no tenía nada preparado, pero... No, a ver, si arranco entonces. Gracias por los comentarios, por los aportes. No voy a responder a todos porque sería demasiado obsceno de mi parte intentarlo, pero sí dos cosas que me parece claro o clave poder plantear. Y una tercera que como nadie me preguntó para que lo termine, lo voy a terminar igual porque si no me quedo sin remate, que tiene que ver con la metáfora de la oruga, ¿no? Claro, porque quedó ahí, yo dije, ¿quién va a ver dónde sale? No, salió, bueno. Puede fallar, decía Tuzam. No, digo, a ver, yo creo que claramente estamos en tiempos de resistencia. Y es cierto que para que la vida pueda existir hoy, hubo muchos momentos de resistencia en la historia del planeta, ¿no? Desde el Big Bang hasta acá, nosotros somos parte o somos hoy la expresión de un proceso de resistencia tras resistencia, tras resistencia, tras resistencia. Desde aquellos primeros microorganismos que empezaron a organizarse para poder seguir viviendo mientras iba transformándose el territorio en el que estaban viviendo y que ellos también transformaban. Soy claro con esto, ¿no? Si estamos acá es porque hubo bacterias que fueron capaces hace miles de millones de años, no de querer que todos seamos bacterias, sino de dialogar entre todas las distintas familias de bacterias con todo lo que había alrededor y en vez de dialogar para ver cómo, y estudiarlo para ver cómo lo destruían para poder hacer todo bacterias, lo que hicieron fue
establecer un diálogo amoroso de intercambio de saberes, de compartir, de cooperativamente acompañarse en procesos que les permitieron que sus progenies tuviesen algo distinto que ellas, un poco más resistentes a lo que estaba a su alrededor. Algunos de nosotras y de nosotros creemos que estos indudablemente son tiempos de resistencia, pero no pueden transformarse en tiempos donde la resistencia sea un sinónimo del agotamiento de las fuerzas y las energías que nos quedan, sino que tienen que ser tiempos de resistencia que llevamos adelante y sostenemos con la absoluta convicción de que gracias a esto estamos garantizando ese proceso de reexistencia que nos merecemos. No queremos resistir para cambiar el garrote de mano y con el garrote en nuestras manos reventarle la cabeza a los otros. Queremos resistir para reexistir como sociedades de los cuidados, para desde las lógicas de los cuidados seguir sosteniendo lo único que hizo posible y que va a seguir haciendo posible la vida en este planeta, que es la solidaridad, la cooperación y el diálogo amoroso. Por eso nosotros hoy tenemos mariposas. Tenemos mariposas porque las orugas no quieren ser orugas con alas. Tenemos mariposas porque las orugas han aceptado su rol extraordinario en el proceso de la vida, que es dejar de ser lo que son para hacer algo que no tienen idea que serán, pero que saben que va a ser la garantía de que la vida siga existiendo, no la vida de ella oruga, sino la vida como el elemento más preciado que tenemos que cuidar y sostener. De eso se trata el espíritu del equipo de Transiciones, que no tiene recetas, pero que tiene mucha necesidad de dialogar entre todos para poder construir juntos esos caminos de la absoluta imprevisibilidad que nos merecemos para poder tener futuros. Gracias. Bueno. Es un poeta, además de ser médico. Es un poeta. Imposible ganarle, ¿viste? Claro. ¿Qué vas a decir ahora? No sé. Bueno, antes que nada agradecerle aquí a Ana y a Carolina por sus comentarios, sus elogios también, que además nos dan esperanza, nos levantan expectativas. Es la primera vez que venimos en Córdoba. Para nosotros es muy importante. Somos un equipo federal y sin embargo no teníamos una pata en Córdoba. Hemos incorporado ahora gente de Córdoba, está ahí Matías, está Leo por ahí también, y mucha más gente. Pero era importante venir acá a esta gran ciudad, a esta gran provincia que tiene una tradición de lucha histórica, ¿no? Yo quisiera cerrar con dos cositas. La primera de ellas es que vieron, nosotros en Argentina, como venimos del futuro, estamos muy obsesionados también con las ultraderechas y lo que estas traen, ¿no?, a la sociedad. Y dialogando un poco con lo que decía Ana, ciertamente las extremas derechas creo yo que conllevan una suerte de liberación de las fuerzas de la desigualdad y que de eso nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo. No fue inmediato, porque es tan antinatural para todos nosotros que creíamos que ciertos consensos básicos se seguían respetando, como el de la justicia social, que fue muy violento aceptar que de pronto hay fuerzas políticas y tecnofascistas y intelectuales y periodistas que apuestan a que la desigualdad se consolide como fuerza dinámica del cambio, más allá de los resultados que esto tenga para una gran parte de la población. Por eso sí, yo también creo que es la idea de justicia social la que se cuestiona, lo decía Milei, la justicia social es una aberración, y también la de empatía social y ambiental que funda un régimen de afectividad basado en la solidaridad y también en la resiliencia, ¿no? De eso se trata de destruir. Entonces, estamos todavía como en ese proceso de tratar de comprender, ¿no?, esto que nos ha acaecido para poder combatirlo mejor, porque quizás los diagnósticos que hicimos al principio no fueron los diagnósticos acertados, ¿no? Y tenemos que cambiar las estrategias para poder generar nuevos consensos sobre la base de valores de solidaridad y justicia social y cuidado de la vida. Eso es lo que me parece que es fundamental. Cierro con esto.
En octubre del año pasado nosotros estábamos convencidas también, que el gobierno de Milei estaba, digamos, más que en equilibrio inestable, estaba debilitado y que había altas posibilidades que en las elecciones de medio término pudiera triunfar una oposición y que se instalara un punto de inflexión que implicara un avance en las luchas por una Argentina distinta, ¿no? Bueno, sabemos lo que ocurrió. Algo que nos lleva a indagar aún más acerca de qué tipo de consensos o qué corrientes sociales, ¿no?, atraviesan nuestra sociedad y también, por supuesto, en el alineamiento con Estados Unidos, porque sabemos que el salvataje que hizo Trump al gobierno de Milei es parte o garantía de ese triunfo parlamentario, ¿no? Ahora tenemos algo novedoso, que es... No, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. Ahora tenemos algo novedoso que es desde abajo, ¿no? Las fuerzas sociales buscan impugnar, ¿no?, el avance de la extranjerización, de la privatización, de la entrega de los territorios, de este modelo que yo digo de colonialidad tan complaciente y servil que brinda en bandeja Milei. ¿Será el efecto bandera? ¿Las Malvinas son argentinas? Probablemente, pero en todo caso, sí, desde abajo hoy estamos viendo asomar nuevas resistencias que sin duda hablan de la resiliencia del pueblo argentino, hablan de que la solidaridad, ¿no?, y lo colectivo está siempre presente. Y bueno, nos encontramos en las calles el 6 de agosto, ¿no? Ahí estaremos todos y todas. Gracias a la oruga. Y gracias a todos ustedes.